Bien, amigos, hay algunos comentarios que se hacen aquí y que a mí me gusta hacerlo, a veces con Carlos, dependiendo del tema, porque Carlos a veces se convierte en conciencia y hace unas correcciones de estilo de unos puntos de vista que solamente personas de su generación son capaces de ver. La otra persona es Andrés Terrero, sobre todo cuando hay temas económicos. Hay dos temas económicos que nosotros quisiéramos leer en frente del amigo Andrés Terrero. Uno es una información que aparece del regreso de nuestra vicepresidenta del foro de Davos. Davos, un pueblito suizo de 11.000 habitantes que hace 40 o 50 años, pero 40 o 50 años son los años 70, los años 80. Es decir, si usted suma de los años 80 al 2020, le da 40 años. Y ese fue el tiempo en que los capitales del mundo y las grandes naciones se pusieron de acuerdo para cambiar el mundo y cambiar la economía. Y realizaron algunos esfuerzos dependiendo de la influencia que ellos lograron tener en los principales países. Por ejemplo, ellos no pudieron meter a China en esa época porque China todavía estaba en un proceso de crecimiento. En ese momento Japón era una potencia, inclusive era el mayor inversionista en Estados Unidos. Y cuando Reagan, Juan Pablo II, Lech Walesa, Mikhail Gorbachev y la dama de hierro inglesa se pusieron de acuerdo para imponer lo que luego se llamó la globalización, porque se comenzó por ahí, por la globalización. Nunca hablaron del neoliberalismo. Y ese proceso también tuvo mucho que ver Henry Kissinger, que vio con tiempo, mientras el presidente Bush, padre, fue embajador de Estados Unidos en la China, se dieron cuenta de lo que iba a pasar ahí. Entonces estaban ocurriendo algunas cosas paralelas, pero uno de los lugares donde se ha mantenido el darle seguimiento a esos procesos es ese lugar que se llama Davos, que sencillamente usted lo busca en su computadora. Davos, un pueblo de Suiza, donde se lleva a cabo un foro, tiene el nombre de la persona que fundó esa reunión, pero no te da explicación. Lo más que en una sola oportunidad se menciona la palabra global. Y hay gobiernos que han estado muy cerca de lo que ahí se decide. Por ejemplo, un gobierno que nunca se perdió Davos fue el presidente Fernández. Quizás Leonel Fernández, para enriquecer su conocimiento, lo hizo. Porque si aquí hay una persona que decía, no soy neoliberal, pero creo en la globalización. Y nosotros tuvimos diferencias hasta públicas, pero él ganó. Porque si es cierto
que se derrumbó el tema del neoliberalismo, también es cierto que fue inevitable que la globalización se imponga por la comunicación. Señores, nosotros escuchamos la Z todos los días y en el día de ayer la programación fue desde el Fitur todo el día y tú creías que estaba aquí. Intercambiaban informaciones de aquí y de allá. Entonces, esa situación de Davos, yo lo que quisiera es como que uno de nuestros economistas vengan y no justifique la presencia ni de la vice ni de Leonel Fernández en Davos. Fíjense que el Danilo no fue a Davos, fue a China. Entonces, vuelvo y repito, nosotros tenemos que estar bien informados. En la misma forma que la medicina ha asumido el rol de información a los pacientes por su enfermedad. Es una obligación del médico y es una obligación del gobernante el pasarle el médico al paciente y el gobernante al gobernado los pasos que está dando. Usted no puede hacer un gobierno diciéndole, haga un acto de fe conmigo porque yo soy que sé. Esa etapa se pasó. Porque con la monarquía se sabe bien cuál es el objetivo de un rey. Yo soy el Estado. Y entonces en torno a él gira todo. Eso no hay que explicarlo. Las dictaduras, lo mismo. Que la disfracen de socialista o de capitalista, eso ya es otra cosa. Pero es una obligación. Eso de Davos, nosotros tenemos que ver si es información o si es que nosotros pertenecemos a ese foro y si estamos obligados a asumir las conclusiones que ahí se llevan. Porque vienen, no le dicen nada a uno y empiezan a hacer cosas raras, sobre todo cuando nosotros tenemos un presidente empresario. Mucha gente no ha estudiado los sacrificios que está haciendo el licenciado Abinader en torno a las 3 o a las 4 áreas en donde su padre José Rafael Abinader incursionó. Turismo en Puerto Plata, cemento en Asua, educación en OIM. Entonces, ¿qué sacrificio? Constantemente su hermano, que nadie lo oye mencionar, tiene un encargo de que bajo ninguna forma, ni ningún ciudadano le puede acusar de tomar medidas que lo benefician. Fíjense, analice todo y busque algo que beneficie a alguna de las empresas de él, pero él es empresario. Y sabe, cuando él habla de público-privada y cuando él habla de que la inversión extranjera en una crisis no tiene más salida. No tiene eso que dicen que vienen a los medios a atacar. No hay otra cosa. Porque si se va por el préstamo, también le caen arriba. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que me coma el león? Sí, eso es lo que quiere la oposición, que lo coma el león. No quieren otra cosa. Hay un trabajito que dice, ¿cuáles son los 10 países más ricos del mundo? Responder esa pregunta, plantea el título y no es fácil. Uno puede tener idea de cuáles son, pero no muy precisa. De todas maneras,
¿De qué tipo de riqueza estamos hablando? La medida que usualmente se utiliza en el Producto Interno Bruto, la cual totaliza la producción de bienes y servicios de un país, es un cierto periodo y se toma como indicador para reflejar la riqueza de una región. Es una de las más conocidas y usadas de la economía. Entre otras cosas, le ayuda a los gobiernos a saber cuánto van a recibir en impuestos y, por tanto, cuánto pueden gastar en servicios como salud y educación. Salud y educación. El gran problema son las dos áreas que la única solución que tienen es su socialización, pero choca de frente con el capitalismo. No hay otra forma. Todo eso que se está discutiendo sobre seguridad social y sobre educación, el 4%, no es más que hay una etapa de la educación que es del Estado. Y hay la salud, es 100% responsabilidad del Estado. Así que, aunque tiene muchos detractores, vámonos con esa, al menos por ahora, la del Producto Interno Bruto. La cuenta regresiva con los datos de octubre del Fondo Monetario y verás a continuación que te vas a sorprender. Estados Unidos, vamos a hacerlo al revés. El número 10, Italia, tiene 1.997 millones. Rusia, 2.113 billones. Canadá, 2.200 billones. Francia, 2.778. Reino Unido, en el sexto, 3.199 billones. La India, 3.469 billones. Alemania, 4.031 billones. Japón, 4.000, exactamente lo mismo que Japón. Y ahora, un enorme salto de 14 millones en el segundo. China, 18.321 billones. Y otro, Estados Unidos en primer lugar, con 25.000 billones. Como apuntan algunos detractores del Producto Interno Bruto, la clave está en la tercera palabra, bruto. Ni siquiera su creador, el economista Simon Kuset, estaba orgulloso de ella. Su intención en la década del 30 había sido encontrar la manera de medir la economía en su conjunto. Bueno, el trabajo es largo, pero queríamos hablar que es la única medida que han encontrado el licenciado para más o menos medir el tamaño de un país. Pero quiero decirte algo. Si tú ves en dos oportunidades el trabajo habla de región, no habla de país. ¿Por qué? Porque cuando se conformaron las naciones, tú tienes Estados Unidos de América. Estados Unidos de América. En elecciones es que tú te das cuenta. Todos los estados no son lo mismo. Claro. A veces un estado pequeño es decisivo. Así es. Bien. A veces un estado en que hay muchos inmigrantes, como en Florida, es decisivo. Pero hay un tema en España. ¿Tú sabes por qué Cataluña dice nosotros queremos ser independientes? Porque ellos son 10 veces más grandes que el más grande después de ellos. Ellos no aceptan que la riqueza que ellos producen se invierta, por ejemplo, en Andalucía o en la frontera de Portugal. Nosotros tenemos aquí esa situación. Tú no puedes comparar la Romana con Pedernales, claro, ¿verdad? Entonces, esa diferencia es lo que hay que aceptar. En la seguridad social lo mismo. En la seguridad social, el que no usa el seguro le cubre al viejo que más lo usa. Entonces, eso del Producto Interno Bruto
es lo más que se puede porque el presupuesto en sí te tiene que ajustar mucho a realidades objetivas del momento, pero no se puede hacer un estándar con eso. Bueno, doctor, ya efectivamente usted habló de varias cosas ahí. Primero comenzó con lo de Davos, en Ginebra. ¿Quiere que explique un poquito sobre eso? Usted plantea inclusive que no se sabe real y efectivamente cuál es la incidencia de esto. Realmente lo que se hace en Davos, que es una ciudad, es el Foro Económico Mundial, que se hace todos los años, es una organización no gubernamental creada para fomentar las actividades económicas a futuro. Se invitan a los presidentes, doctor, no es que nadie es miembro ni no miembro, sino hay presidentes, jefes de Estado, directores, empresas privadas, en sentido general, muchísima gente que va ahí. Y entonces pues, se celebra más o menos en enero de cada año. En una ciudad, acuérdense, doctor, que yo fui a Suiza, porque yo he ido a Suiza muchas veces, porque estuve en la Cruz Roja Internacional del 2011 al 2019. Tuve 8 años en la Cruz Roja Internacional y iba mínimo 2 o 3 veces a Ginebra. Y fui a donde está Colony, que se llama la ciudad Colony en Davos. Y realmente lo que se va a discutir en los temas del momento, y son reuniones iguales, doctor. Usted reúne mucha gente, ya en discursos, conferencias y después conclusiones. Al final, bueno, uno sale con un paquete de papeles, ahora es más fácil porque son electrónicos, para ver lo que se discutió sobre tal tema. Hay una serie de temas, que si quiere lo podemos leer, los temas que había para lo que era el Foro Económico Mundial del 2023, donde se habla del problema de la inflación, el problema del tema de la naturaleza, muchísimas cosas más. Ahí estaba la vicepresidenta de la República representando a la República Dominicana y al presidente de la República. Pienso que es un buen foro. Mira, pero... Sí, pero disculpa, para ampliar un poquito tu comentario. Es el lugar donde se analizan las tendencias de los mercados y la evolución económica, o sea, donde se trazan las políticas. No. Se habla de temas en particular. Déjame buscar aquí. Cuando el doctor hablaba, yo buscaba y porque ahí no solamente van presidentes, también representantes, sino empresarios. La agenda. Oye, la agenda. Ah, ya. Mire, sí. La agenda decía, ahora que se está tratando, las crisis energéticas alimentarias actuales en el contexto de un nuevo sistema de energía, clima y naturaleza. La economía actual de alta inflación, bajo crecimiento y alta deuda en el contexto de un nuevo sistema de inversión, comercio e infraestructura. Los obstáculos actuales de la industria en el contexto de un nuevo sistema para aprovechar la tecnología de vanguardia para la innovación y la resiliencia del sector privado. Punto número 1. Las crisis energéticas y alimentarias actuales en el contexto de un nuevo sistema de energía. Párate ahí. ¿Qué área el presidente Abinader encargó a la vicepresidenta? No sé. Energía. Energía. Y yo tengo aquí un dato que dice, las pérdidas totales de energía en República Dominicana ascendieron a un 42%. En la distribución, ¿no? En la energía comprada y pagada. Exacto. Sí, porque entonces, comprar como quieras. Si tú tienes esas pérdidas, inmediatamente, sin ser un analista ni un contable, inmediatamente, súbele 40% al costo de la energía, porque alguien tiene que pagarla. Claro. Viene. Entonces, energía, ya encontré una razón por la que ella fue. Ok. El presidente le dijo, vaya usted que está encargada de esa área. Mire ese tema, hable ese tema. Bien, otra cosa. Licenciado, hay cosas que están ligadas a la economía y tú sabes que la mano de obra lo es. Claro. ¿Verdad? Definitivamente. Tú tienes... Factor principal. ¿Eh? Factor principal. Hoy, por ejemplo, el señor gobernador del Banco Central vuelve a dar datos de 10,000 millones que entraron de remesas. Mira, con respecto a eso, ¿tú sabes a qué yo lo ligo? ¿A qué? Al voto en el exterior. ¿Por qué? Porque ya hoy se piensa que en el 23 podrían
llegar 11.000 millones en remesas. Ayer mandé a cambiar $500 por pesos. Y vi que estaba al 56.50. Pero un lugar me dice, si es una suma mayor, estoy hablando de lugares no regulados, no estoy hablando de bancos. Me dice, te lo pago a 57. Si me consigo una suma mayor, digo, no es $500. Te voy a decir algo. Lo llamé. Digo, ven acá. ¿Por qué tú estás pagando? Me mandaste a decir con el chofer que si eran sumas grandes, la pagaba más. Muy buena pregunta. Tengo que decirte el cuento entero para que entiendas por qué te voy a hablar del voto en el exterior. Perfecto. Porque no es por un capricho. No, yo sé que nunca es un capricho. Ok. Me dice, lo que pasa es que yo tengo un cliente que me dijo, tráeme la cantidad que sea al precio que sea. Oye bien, mientras el mercado te dice a ti, por eso es que la gobernación exige a los bancos que cada vez que van a hacer una operación en dólares, llamen al Banco Central. ¿No? ¿Y la publican? No, en el día a día estoy hablando. Estoy hablando de que cada vez que tú vas a un banco y solicitas una suma, por ejemplo, para cambiar, el banco tiene un tope. Si se excede, tiene que llamar y pedir autorización. Entonces, mira qué pasa con el voto en el exterior. En el día de ayer, Terrero, nosotros hablamos de Yomare Polanco. Yomare Polanco tiene 2 años diciendo que le hicieron un fraude colosal, una mafia electoral. Y me extraña porque Yomare tiene la íntima convicción de que la colonia de que él es parte está siendo engañada por los políticos, por la Junta Central y desbarra contra todo el mundo. Pero encontró con su abogado un punto que se llama, se usa mucho cuando tú te refieres a las operaciones de Al Capone. Es un término de... Conspiración. ¿Cómo es? Conspiración. No. Colusión. No. Colusión. No es colusión es cuando 2 funcionarios se ponen de... Ley rico. Exacto, pero el detalle de esa ley. Tengo que hablar de eso porque ese es un asunto que... Aquí está. Se trata de crimen organizado. Habla mucho de... Encontraron una ley que se creó contra el crimen organizado, que él lo aplica a la forma en que se manejaron las elecciones dominicanas allá. Y él siempre ha tenido la esperanza de que eso se revierte. Y yo le digo, mira, olvídate que ya eso aquí en República Dominicana es un tema que terminó. Ahora, ¿qué puede él obtener con esa lucha? Si él consigue un fallo de un tribunal en Estados Unidos, que él pueda demostrar que se hizo un fraude basado en esa ley, posiblemente en ese estado se prohíba celebrar de nuevo elecciones dominicanas. Eso es lo más que él puede conseguir. Pero él no lo entiende. Él entiende que el país aquí va a asumir y va
anular esas elecciones, pero eso no es así. Ahora, ¿por qué tanta importancia? Porque si tú coges el turismo, señores, el turismo, nosotros estamos en 7 millones, pero hay una cosa, el dinero del turismo, todo no entra al país. Hay una parte de turismo que los operadores, los hoteles lo manejan y no es el 100%. Lo que te quiero decir es que no entra líquido todo lo que se dice, sino que se gasta. ¿Cuál es la diferencia? Claro, sí. Que lo que entra de las remesas viene en efectivo, Terrero. Porque el tanque, la comida, eso no está cuantificado en esa suma. Es dinero, dinero que llegó. Pero ese es neto, ese es neto. Entonces, la importancia de eso es importante. Yo creía que los políticos iban a Nueva York a pedirle a la gente que le diga a sus familiares aquí por quién votar. No, van a buscar cuartos, Terrero. Siempre ha sido así. Bien, pero yo estaba equivocado. Okay. Yo creía que era para decirle, si yo te mando $50, mira, vota por Perencejo, porque él me va a nombrar cónsul general de aquí. Sí. Bueno, quería decir eso, y que esa situación está basada, y podría estar basada, en la estructura económica de nuestro presupuesto. Porque los presupuestos son hechos, y me lo enseñó Terrero a mí. ¿Cuál es la base? Los ingresos y los egresos. ¿Se puede en este momento crear impuestos? No, porque el impuesto cae sobre el último. Contribuyente. ¿Se puede seguir tomando prestado? No, porque ya los mismos organismos están diciendo, están llegando al tope. Se puede todavía. Entonces, hay que mantener esa estructura así. ¿Cuál es la forma? Bueno, una es inversión extranjera. Ahora, se está creando un clima de confianza. Sí, por eso están en España medio país. Señores, aquí tienen que haber más de 200 dominicanos de influencia en Fitur, fuñendo con el turismo. Yo no sé qué raro que tú no estás. Y yo siempre iba, doctor. Yo iba, acuérdate, yo iba a Fitur. Y al ITV de Berlín también. Exacto. Que me llevé a Pablo, ¿se acuerdan? Quería decir, la alianza público-privada y el fideicomiso son figuras que en el fondo, y no hay que... y ahí que yo quiero, por eso digo, yo quiero que Terrero me diga, no, eso no es así. Son figuras que disfrazan una forma de que el Estado no invierta. ¿Cuál es? Que invierta el sector privado. ¿Cómo se llama la inversión del sector privado? Privatización. Pero más bien se usa privatización cuando una empresa del Estado pasa al sector, empresa del Estado pasa al sector privado. Pero hay que ser coherente en eso. Y usted no puede usar eso para beneficiar a nadie. Por ejemplo, ¿qué pasa con Catalina? ¿Y qué pasa con los Tres Brazos? ¿Qué pasa con Catalina y qué pasa con los Tres Brazos? Señores, ustedes recuerdan que aquí en República Dominicana 2 gobiernos sometieron a la justicia a su director general de bienes nacionales por intento de titulación irregular. ¿O no? Sí. Uno fue Víctor Tió. Uno es Víctor Tió y el otro fue Aritipo Vidal. Ellos hicieron cosas malas, no. Ellos le dieron curso a lo que más tarde hizo
el asunto de los 3 brazos. Entonces, en el fondo, uno no puede disfrazar defensas. Lo malo es malo. Y por el hecho de que muchos lo cometan, no es ilegal. Y el que te digan eso no es así. Terrero decía, usted puede hacer lo malo bien hecho, Así es. pero también el gran problema es que la mayoría de las cosas buenas las hacen mal hechas. Exacto. Ese es el problema. Entonces, ese tema del voto en el exterior y de algo... Pero no dejemos así, doctor, el señor Yomare. ¿Eh? Yomare. Sí. No lo dejemos así. Vamos a dedicar un tiempecito a eso que usted dijo, doctor. Mire, Sigue. doctor, me gustaría saber o escuchar lo que ese señor dice cuando habla de crimen organizado. Porque quizás él usa la palabra, pero no la comprende. Primero, ¿cómo hay La un palabra pero... la palabra crimen organizado? crimen organizado. Que él la usa y quizás no la entiende. Porque ¿dónde hubo un crimen o cómo hay un crimen organizado en el tema de que las elecciones de la región donde él está como candidato fue perdida por él y ganada por otro? No, espérate, te voy a edificar ahí. La aplicación de aquella figura que se usó, y ustedes dijeron que había una ley. Sí, no, aquí, claro. No, allá, estoy hablando de allá. Bueno, está de bien. que se creó una ley especial para perseguir ese tipo de crímenes. Cuando él lo aplica a la Junta Central, a los representantes de la Junta en la ciudad de Nueva York, y al uso de esos fondos, dice que se manejaron en la misma forma. Recursos. Sí, que se manejaba el crimen organizado. Entonces cogió esa ley y la metieron en ese caso. Ya. Y en eso es que sus abogados están basando la demanda para anular el proceso allá. Ok. Eso es lo que te quería decir. Ok. Pero yo no quiero dejar pasar otro elemento que tiene que ver. Kelvin, que no sé si está ahí porque hoy cumple como 60 años. ¿Qué es mi cumpleaños hoy? Sí, Kelvin cumple. Oh, qué bien. No sé si tiene Ese es como ahí hijo mío, los Kelvin. famosos Y no es Kelvin, carnet que De los haitianos, de de los los haitianos. Resulta lo siguiente, eso es un problema muy, muy, muy delicado. ¿Cuál es el principal problema? Ahí están. Déjalo ahí fijo, déjalo ahí fijo. Suavecito Malvete, déjame ese nombre. ¿Cómo se llama el doctor? Suavecito Malvete. Cualquier cosa. Pero, si usted ve el carné, ¿qué es eso? Eso es que durante el año en que Leonel Fernández le entregó en el 96, en el 2000, el gobierno a Hipólito Mejía, ya se estaba hablando de capitalización de la empresa pública. De antes. Desde antes. Se comenzó, estoy hablando de ese paso, y después vino al revés, Hipólito le entregó a Leonel. Resulta que en ese momento nosotros arrendamos 2 ingenios, los 2 más chiquitos. Y en el momento que íbamos a llevar a cabo la última zafra, por eso tenemos el carnet, Montellano. entonces vivimos ese proceso, que nosotros se lo vamos a contar, pero ese carnet, un inspector de migración, no lo cambie. No, Déjame a Suavecito Malvete. A suavecito, adelante. Entonces, ese carnet, en un escritorio, con una cámara, Ya. migración, Pongan suavecito. Es que al paso, doctor. Doctor, al paso porque está en secuencia, doctor. Espérese un momento. Sí, es un reel. Es un reel. Pero mire ese nombre bonito, doctor. Tibuburu, ¿cómo es? se hace una oficina allá. Y migración recibe a 1.830 trabajadores que llegan de Haití
y se van a documentar. Pero fíjense, esa gente no trae ningún documento, esa gente no trae un acta de nacimiento, Nada. esa gente no trae una Ni cédula, pasaporte. esa gente no trae nada, es lo que él diga. ¿Quién tú eres? Johnny Ventura, El nombre que él diga. Suavecito Malvete, y lo que le da la gana, y por ahí ustedes van a ver después. Lo que él dice, y entonces el hombre hace así, lo retrata, pero resulta que ese es un documento de la Dirección General Documento de oficial. Migración. Documento oficial. Con Y código, ese código de señor barra. ya está documentado en la República Dominicana. No, pero eso no vencía, doctor. ¿Eh? Eso no vencía. No vencía ese documento. No tiene vencimiento, ni dice solamente para la zafra correspondiente a tal No, cosa. dice emisión nada más. Más Dice. nada, fecha de emisión. Entonces, le entregan eso. Ah, no, dice que vence, doctor. 0204-2006, dice ahí. Sí, dice, vence el 2 de abril del 2006. Está bien, pero lo tiene en los bolsillos. Entonces, ya esa persona, hay que ponerle eso porque tú sabes que las prestaciones laborales de los obreros de la caña son acumulativas. No, yo no te estoy preguntando, yo te lo estoy afirmando. No, es que debe ser así porque Sí, tú trabajas. ok, por eso hay que ponerle. Entonces, déjame terminar. Sí. Al día de ayer aparece que la gobernadora de Dajabón estaba documentando, pero la Asociación de Arroceros están documentando, Haitianos. exacto, Aler Luis, válido solamente para el municipio de Dajabón, como si Dajabón fuera, pero ya en Santiago tuvieron el problema, la asociación Constructores, No, el presidente de la Asociación de Comerciantes, porque estaban documentando. Sandy Sandy tuvo que explicar. Entonces, lo que quiero decir, fíjense cómo la economía se afecta con la remesa y se afecta con la mano de obra. Pero hay que subirse en un taburete para ver las cosas a distancia. Yo quisiera que se vea que las cosas que uno está buscando de qué pasó en Davos, si es una línea, si es una conclusión que nosotros vamos a asumir, ¿verdad? Que no qué. que no es una línea. O sea, no hay que asumir ese compromiso. No, yo no estoy diciendo no hay que, porque puede ser que haya agendas ocultas, Ah, eso es posible. de que no lo podemos decir porque se nos arma un lío. La mayor cantidad de los problemas no se dicen. Sí, ok. ¿Verdad? Entonces, mira lo que pasa. Hay una serie, porque por ejemplo, que gane el Licey. Ganaron. El Licey puede ganar, además eso no es ninguna sorpresa. Que pierdan las estrellas y ganen las 6 no es nada nuevo. Eso es nada nuevo. 23 años ha ganado el Licey y 2 veces las estrellas. Sí, sí. Eso no es nada, eso no hay que comentarlo. El libro de Víctor Grimaldi con respecto al concordato, sí hay que verlo porque estamos en un proceso en que las leyes que están pendientes en el Congreso tienen conflicto de intereses. Lo que dice la Iglesia es diferente a lo que Estados Unidos le pide al Congreso que apruebe. Y eso está en el concordato. Por eso es que hay que ver ese libro para que se conozca qué compromisos hay y por qué ese concordato ningún gobierno lo ha tocado. Nadie. Todo eso es lo que hay que ver, porque la mayoría de las cosas... Ayer le preguntó a alguien a Pacheco, ¿qué tú buscas en Fitur? Sí. Sí, Pacheco. Pero el turismo es la columna vertebral, bla, bla, bla. ¿Verdad? Pero el presidente de la Cámara de Diputados está en Fitur. Y muchos diputados. ¿Verdad? Entonces, la kernatización, el pleito de Omar, eso hay que eliminarlo, pero no esas elecciones, no. Eso fue una quimera de Peña Gómez,
junto con la división de la capital en 16 pedacitos, para conseguirle trabajo a los PRDistas. Eso fue lo que hizo. Y decirle a la gente de Nueva York, ustedes pueden votar. Un caos eso. Y eso no representa verdaderamente la esencia del dominicano en el exterior. No es verdad. Busque, por ejemplo, la circunscripción de Europa. Un pedazo de España y un pedazo de Italia. Increíble. Entonces, eso hay que eliminarlo. Hay cosas que tú no puedes utilizar medios 24 horas para estar hablando pendejadas donde hay temas que son eternos y nuestros problemas se están eternizando. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una propuesta que ayer le hizo el Colegio Médico Al Consejo. al Consejo de la Seguridad Social. Ah, interesante. Ahora, cuando yo veo esto, yo digo, qué bueno que se abrió el diálogo, porque hay que ver lo bueno. Qué bueno que se abrió el diálogo, pero tiene un detalle. Es imposible ni siquiera seguir hablando. ¿Por qué? Miren los puntos. Contrapropuesta del colegio al consejo para los honorarios médicos concernientes a procedimientos y al mismo tiempo agregar listado de procedimientos acordados, aumento de un 40%. Wow. Aumento a tarifas internamiento de 1.040 pesos la habitación a 1.500 pesos la habitación. Si tú te pones a ver, ahí está el 40 también, sí. Porque de 1.000 a 1.500 es un 30 y cuarto. Sí. Tercero, aumento de las consultas de emergencia diurnas a 1.500, de 1.500 pesos y nocturnas a 2.000 pesos. Ojalá que tú veas cuánto pagan las ARS a una emergencia hoy día. Solamente lo que vale el hilo para coser, para dar 2 puntos, eso es lo que vale una consulta, sin contar lo otro. Elaborar una propuesta de aumento de las consultas ambulatorias en un plazo no mayor de 45 días. Aumento del plan básico, entregar códigos a los médicos supervisados, aumento de 8.000 a 24.000 las coberturas de medicamentos. Señores, hoy se le dan 8.000 pesos al año como máximo para la compra de medicamentos a una persona. Es decir, que si usted es diabético, si usted es hipertenso, puede acceder a 8.000 pesos al año. ¿Qué significa? Que el resto usted tiene que ponerlo de su bolsillo o que la farmacia y el médico le indiquen genéricos que son tan buenos como el de marca. Pero llevarlo a 24.000 pesos, o por 24.000 pesos paga una persona que gane 20.000 pesos mensuales, le cotiza al seguro, entre él y el patrón, una suma menor de lo que ellos están pidiendo de atención, de 24.000 pesos, es 2.000 pesos mensuales de medicamentos. Sigo. Igualar las tarifas de procedimiento de acuerdo a las ARS, aplicar la indexación anual sobre base de porcentaje. Todo esto es posible solamente yo le digo cómo. Si se indexan los salarios. No, yo lo voy a decir cómo, doctor. Dime. Los médicos dominicanos
tendrán que moverse a otro país donde la seguridad social tenga mayor costo. El costo de la seguridad social es un 10%, 9.97%. Un 2 puntos y pico lo paga el empleado y el 7 puntos y algo lo paga el empleador. ¿Cuánto cuesta la seguridad social en Costa Rica, por ejemplo? 35%. ¿Cuánto paga el empleado? 12%. ¿Cuánto paga el patrón? La diferencia. Entonces, algo, doctor, todo eso si lo podemos aplicar, alguien lo tiene que pagar. Y no, el Estado no puede ser, porque no puede. Entonces lo tendrá que pagar ¿quién? El trabajador y el empleador. Entonces vamos a subir la cotización de en vez de 10% a 30% y entonces lo distribuimos. Bien, no se va a resolver el problema, pero hay algo bueno. Por lo menos se dio signo de diálogo. Y se cierra ahí mismo, te digo. Y termina eso. Yo quiero ahora que me permitan decir algunas cosas. Algunas tienen que ver con esto y otras no. Por ejemplo, nosotros tenemos un anuncio de 2 productos. Nosotros promovemos el Vigosex, un producto que es sildenafil, estimulante sexual, para activar un poco, y el Dicloplex, que es diclofenac sódico. Miren, los laboratorios esos saben bien que nosotros no pactamos ocultar información. Todo producto farmacéutico, ético o popular, ético es cuando el médico tiene que prescribirlo, tiene que ser o prescrito por el médico o de venta libre, en el caso de productos que se crearon ese término. ¿Por qué? Porque hay algunos males, síntomas y signos que no le da tiempo al paciente a ir al médico. Y ahí surgen aquellos productos de venta libre, como esto. Pero todos esos productos están sujetos a que antes de comenzar a tomarlo, por lo menos una vez en la vida, usted le pregunte a su médico, ¿puedo tomar diclofenac? Y el médico te dice, perfectamente, pero ten en cuenta 2 cosas. Si tienes algún problema de pólipos o de divertículos, no lo tomes. Después puedes tomarlo. Y segundo, no lo tomes sistemáticamente. Si no hay dolor. Ya, pero hay que preguntarlo. Debería ser así. Tiene que ser así. Ahora, ¿qué está pasando? Está pasando que con todos los problemas de que no te ponen la consulta cuando tú quieres, de que te ponen dentro de 2 meses, de que los seguros no te reciben, de que eso no lo cubre el seguro, de que tengo que pagar. Entonces, se evita lo más que se pueda la consulta en el médico. Déjame resolver mi problema. ¿Cómo lo resolvían antes? Mi abuela me daba una botella, me untaba una cosa, pero ahora en la farmacia venden cosas y yo la compro. No funciono sexualmente, o la pela o Vigosex. Eso es. O tempestad. O tempestad. Cualquier cosa, pero lo compro en la farmacia. Pero que se sepa que hasta la aspirina, que es el analgésico tradicional, histórico por excelencia, tiene un problema, que te puede hacer un hoyo en el estómago. Sí. Bien, entonces, ese es un gasto. Otro gasto que no
puede cubrirlo el seguro y que la gente dice, pero ¿cómo esa gente puede cobrar tanto como cobran? Es muy sencillo. En el día de ayer llegaron unos visitantes distinguidos invitados por Sedimat. Ok. Sedimat es uno de los 3 centros de mayor nivel que tenemos en el país. Y invitaron a través de nuestros embajadores en Italia. Nosotros tenemos 3 embajadores en Italia. Tenemos a Tony Raful, que es embajador ante el gobierno italiano. Sí. Tenemos al doctor Luis Montalvo, que es el embajador ante la Santa Sede. Y tenemos a Mario Arbelo, que creo que es hijo de Alvarito, sí, así es. que es el embajador ante la FAO. La FAO es la parte de la agricultura que tiene que ver con la ONU, pero que tiene sede en Italia. Por gestiones de ellos, el doctor Marte, Milagros Ureña, la administradora la directora de Sedimat, el director médico que es Marte, y el director de cardiología que es César Herrera, lograron que el doctor Pacini, jefe de cirugía cardiovascular de la Universidad de Bolonia, el doctor Pagliano, cirujano cardiovascular de la misma universidad, y la doctora Rafaela Campaner, vicerrectora de la Universidad de Relaciones Internacionales de Bolonia, están en el país visitando, invitados por Sedimat. Y hoy ellos van a tener un acto con el presidente de la República. Van a visitar el palacio. ¿Qué tiene esto que ver? Muy bonito. ¿Ustedes de verdad piensan que esas personas se van a mover gratis? Sí se mueven gratis. Esas personas no cobran por una visita, al contrario, le da prestigio a ellos y le da prestigio a Sedimat. Pero eso cuesta. Subir el nivel académico de un lugar con presencia de esta gente. Tú oye, nosotros vivimos una experiencia igualita. ¿Ustedes saben qué año? En el 61, antes de la muerte de Trujillo. Aquí vino en ese momento el cirujano más destacado de Estados Unidos, invitado por Goico. Vino al Gautier, se pasó una semana dando conferencias y cuando le preguntamos, ¿usted va a operar unos pacientes que tenemos del corazón? Me dice, no puedo. ¿Y por qué, doctor? Dice, porque primero hay que estudiarlos y hacerle unos cateterismos, que en ese momento aquí no se hacían, y después lo hizo Arisa Mendoza. Y hay que quedarse cuidándolos, un equipo especial. Eso pasó hace 50 y pico de años, 57. Ahora ellos vienen, pero vuelvo y digo, la medicina no tiene precio, la salud, pero tiene un costo. Y esos son los costos que la gente no entiende que hay que incluirlos en ese tipo de actividad. Otro asunto. Ayer me pasó algo. Yo voy por la 27 de febrero. Me llama mi hijo y me dice, ¿tú viste lo que está pasando en La Vega? Se desplomó un edificio y me manda el edificio como era antes, pero un edificio precioso, bonito, grande, con columnas. Cristales y todas las cosas. Señores, como un castillo de naipes, se derrumbó enterito. Pero ¿dónde me lo dice? Estoy cruzando y mirando el Jardín Memorial, que tiene una oficina nueva en la 27, un edificio que tiene Jardín Memorial ahí. Muy bonito. Pero cuando volteo la cara, me sorprendo, porque me dio la sensación
de como que alguien cogió un edificio y lo trajo del cielo y lo puso en una esquina. Terrero, nunca vi la construcción de un supermercado en la 27 por donde yo paso muy regularmente. El de Olé. Olé, sí. Pero increíble. Sí. Parece como que lo hicieron en otro sitio. Nunca había visto una construcción que se haya hecho. Hizo rápido, sí. Y estoy oyendo lo de La Vega. Digo yo, cuidado si este tiene problemas. No, no, porque ese. Averigüé por qué. Sí. Me dice, porque es de acero. Sí, todo. sí, acero fue. Es de acero todo. Entonces. Muy rápido. ¿Eh? Lo hicieron muy rápido también. ¿Perdón? Muy rápido lo hicieron. Sí, No hay que ser encofrado, ni fraguado, ni nada de eso. Me Sí. sorprendió decir, mientras se derrumbó aquel, Sí. veo que uno de acero apareció como por arte de Y magia. la funeraria en otro lado. Entonces, usted tiene que estar viviendo con los pies en la tierra. No es que el Licey ganó. No es que el Licey ganó. Y le tres perdieron. Es que la carnetización es documentos que se le están dando a los inmigrantes, documentos que ya valen. Es lo único que esa gente tiene que dice quiénes son, es ese documento del gobierno dominicano y que los gobernadores no lo pueden dar. Que mientras se derrumba un edificio, otro se hace por arte de magia en acero. Que la Marina detiene inmigrantes en alta mar que van A Puerto Rico. para Bahamas Pues vamos. y de ahí para Estados Unidos. Oh. Yo lo que sugiero es que la Armada Dominicana oficialmente lleve haitianos a las costas de Florida. Ay, sí. Y Ayudarlo. lo que ellos quieren hacer con nosotros. Ayudarlo. Va a ayudarlo y llevarlo a la costa de Florida. Entonces, esta situación es lo que nosotros tenemos que... Hay otra cosa que se me queda y es esto que queremos señalar. Miren, en el año 1961 a los dominicanos nos entró una fiebre por salir del país. Todo el mundo quería salir del país. Y la gente del campo querían venir a sacar licencia a la capital. Esas eran las dos cosas. Y resulta que nosotros vimos esto en la televisión de Estados Unidos. Prender el televisor en Nueva York y lo que vemos es un anuncio de un café colombiano. Juan Valdés. Eso hace Casi 60 40 y 20, 60. años. Y vemos en las cordilleras colombianas un hombre en un burro cargar el café. Vemos ahora que me trajo Lilian de Colombia unos sobres de café Juan Valdés. El café Juan Valdés es el resultado del trabajo de 545,000 familias de caficultores colombianos que con su esfuerzo y dedicación han dado vida a este maravilloso producto. Un porcentaje de las ventas de Juan Valdés es reinvertido en el bienestar de los caficultores colombianos. En ese orden, don Masú Pereyó, fundador de Indubán, iba por el mismo camino con la industria cafetalera. Ayudaba al campesino a incentivar la siembra de café, le garantizaba el precio, lo procesaba. Pero ahora resulta ¿No hay café? que no, que el café de nosotros se vende muy bien en la bolsa, Sí. pero a nosotros nos están dando café de Vietnam, Exacto. No hay café. porque es más barato. Entonces, esas son las cosas que nuestros economistas deberían de estudiar. Pero tenemos mucho cacao, doctor. ¿Perdón? Que a la inversa, sí, los RISEC
se han hecho el ejercicio y tenemos mucho cacao. Mira, el café, el cacao, el tabaco. El tabaco era la tabacalera que se encargaba de eso. Sí. Y León Jiménez con los puros. Los ricé con el tabaco, con el Cacao. y el azúcar con los ingenios. Exacto. Primero de los americanos y después del Estado. Es decir, que esas eran áreas que hoy fueron cambiadas por una economía de servicio. Es decir, turismo, zona franca, agroindustria Y remesa. y la remesa. Porque la remesa tiene la particularidad que te dije, entra el 100%. No tiene costo. Bien, eso es parte de lo que nosotros queremos decir. De todas formas, queremos decirle que Vigo Sex lo ayuda un poquito.